Gracias por continuar con nosotros. Con mucho entusiasmo seguimos haciendo televisión pública aquí desde Cinco Sentidos. Todos nos preguntamos cómo se proyecta la educación técnica en nuestro país y toda la educación cuando el Parlamento votó en el presupuesto la mitad de lo que solicitaba o cifra similar. La institución, la UTU, enfrenta desafíos como modernizar su infraestructura, seguir ampliando una rica ya oferta terciaria y responder a una demanda creciente de estudiantes. Más de 600 cursos y carreras habilitadas en todo el país, desde biotecnología y ciberseguridad hasta programas cortos como el de rematador, por ejemplo. Entre la innovación tecnológica, la articulación con otros subsistemas y la calidad docente, UTU busca definir su rumbo hacia un futuro limitado de presupuesto. Nos acompaña Fernando Ubal esta mañana, él es el director técnico de gestión académica de UTU, para analizar cómo se manejan los recursos asignados, qué queda por el camino, cuáles serán las prioridades de la formación técnica para 2026 y el proyecto que tiene UTU 2025-2030. Bienvenido, Fernando. Bueno, buenos días, Gabriela. Buen día, compañeras, y también a la teleaudiencia. Es un gusto estar aquí en la televisión pública para hablar de la UTU. Y para nosotros es un gusto que estés acá también, porque es relevante, ha cambiado, tiene un nivel de inserción de gurises que habían desertado de la educación media muy importante la UTU. Hay una cuestión de prontitud, de practicidad y también de contenido académico que hace que muchos gurises se enganchen por ahí, que muchas veces se piense popularmente, bueno, se sale de la UTU con un bachillerato y eventualmente una capacitación técnica para un trabajo, ¿no? No es menor, es importante. Ahora, antes de hablar de todos los proyectos que ustedes tienen y lo que ya están aplicando, tenemos que hablar de presupuesto. Porque se plantean un montón de expectativas para este año y de acciones concretas, pero el presupuesto es acotado. ¿Dónde van a priorizar? Sí, nosotros como UTU definimos varios lineamientos prioritarios. Sin lugar a dudas que existe una limitación presupuestal. Las cuentas con las que se encontró el Gobierno Nacional eran muy diferentes a las que contaron. Entonces, al momento de tener que proyectar, tenemos una limitación que está planteado también, que a medida que se vaya dando el crecimiento vamos a tener expansión. Entonces, si bien el pedido presupuestal de la educación en general y de la UTU en particular no tuvo una respuesta total al 100%, como tú recién mencionabas en la presentación. Ustedes pedían 2.500 millones y recibieron 1.200. Exactamente. Entonces, lo que hicimos fue, y de todas maneras, no hay un ajuste, sino que hay mantener el presupuesto que tenía la UTU al año anterior, vamos a decir. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo que teníamos previsto hacer ya desde este año, obviamente que lo escalonamos hacia poder desarrollarlo en años siguientes, ir analizando en cada rendición de cuentas, según las posibilidades de ampliación del límite presupuestal, de poder ir ejecutando. De todas maneras, nosotros nos encontramos con una UTU que de alguna manera en estos últimos 5 años acompañó un proceso institucional que inició en el 2005. Nosotros en el 2005 teníamos 50.000 estudiantes, en educación terciaria teníamos solamente 2.000 estudiantes y centros educativos, eran un poco más de 100 centros educativos que tenía nuestro país en el 2005. En el 2015 la UTU duplicó su matrícula en 10 años, pasando los 100.000 estudiantes, diversificamos las carreras, la educación terciaria que tenía 2.000 estudiantes superó los 15.000 estudiantes en el 2015, y lo que sucedió con UTU es que esa tendencia, obviamente 2015, 2020 también, y en los años siguientes de alguna manera siguió. Lo que sí sucedió es que en estos últimos años se intentaron hacer cambios muy rápidos y sobre todo en el último año se generaron cambios. Los cambios en educación hay que hacerlos con tiempo y se hicieron cambios muy rápido, muy a la apurada y nos dejaron un desorden significativo en el tipo de propuestas, en hacia dónde estaban direccionados los recursos, que también este año empezamos a poner orden, de alguna manera empezar a ordenar. Eso nos permitió hacer algunos ahorros presupuestales que
con ese nuevo ordenamiento nos permiten también desarrollar nuevas propuestas con el presupuesto igual que teníamos el año anterior. ¿Podés poner ejemplos de qué cosas vos decís, acá hubo que poner orden? Bueno, por ejemplo, en el tema bachilleratos, los bachilleratos en UTU son el 50% de nuestra oferta educativa. O sea, 50.000 estudiantes hacen bachillerato. De los 100.000, 50.000 hacen bachilleratos. Hicieron un cambio en la estructura de los bachilleratos que ajustó las horas y todo ese cambio se hizo en el último año de la administración anterior. Eso hizo que estudiantes que ingresaron haciendo el bachillerato anterior, en el último año le cambiaron la orientación. Entonces, egresaron con otro título o con otra certificación distinta a la que iniciaron. No entiendo. Iniciaron haciendo lo que se llamaba la educación media tecnológica, Sí. que son 3 años, le cambiaron los planes y programas, pero no cambiaron a los que ingresaban al año siguiente, sino que los mismos que estaban cursando se le cambió el plan a mitad de camino. Eso hace que hoy estén egresando de una certificación que no tenía reconocimiento de las universidades. Entonces tuvimos que ir a trabajar con las universidades a decirle, estos estudiantes egresan de otro plan, reconózcanlo porque tenemos que hacer valer sobre todo el derecho del estudiante. Entonces, ese es un cambio, obviamente, en un último año de gobierno, que se apuró el cambio únicamente para mostrar que se había cambiado y no pensando en 50.000 estudiantes que estaban haciendo el bachillerato. Ese es un ejemplo, entre otros, donde la aceleración por mostrar cambios afectó directamente el desarrollo educativo de los estudiantes. Ahora, Fernando, que los subsistemas no conmutan hace mucho. Es decir, que no todos los egresados de bachillerato de UTU pueden ingresar a las facultades, a la universidad, no es un tema nuevo. No, acá lo que pasa, lo que sucedió en este caso fue todas las universidades reconocían el bachillerato anterior, no se hizo el proceso de decirle, miren que cambiamos los planes y cuando vaya el estudiante a mostrar un certificado, a presentar su certificado que es de otro bachillerato, los vamos a aceptar. Ese cambio no se hizo. Lo que sí hizo UTU desde hace ya 20 años es, todos sus bachilleratos tenían egreso hacia la educación terciaria pública y privada. O sea, un estudiante del bachillerato de química ingresa a la Facultad de Química y es reconocido. Un estudiante que egresa del bachillerato de construcción es reconocido en la Facultad de Arquitectura como un bachillerato válido para hacer arquitectura, además de todas las carreras terciarias que tiene UTU para la continuidad educativa. ¿Y eso cómo se soluciona? ¿Se da marcha atrás en las decisiones que tomó el gobierno anterior o alguno se acepta y se ajusta para que siga una misma línea? ¿Cómo han ido tomando las decisiones? El proceso de ordenamiento que hicimos, sobre todo, tiene que ver con salvaguardar el derecho de los estudiantes. Entonces nosotros no, como sí pasó, nosotros no vamos a castigar, a tomar una propuesta y darle marcha atrás, sino que lo que nosotros hicimos fue tratar de salvaguardar a los estudiantes. Este año sí vamos a hacer una revisión de estos planes, porque tenemos un tema que desde las facultades, nos están también facultades, los cursos terciarios de UTU, universidades, nos están planteando que este cambio en la formación que se hizo, de alguna manera está afectando también lo que aprenden los estudiantes. Entonces sí tenemos este año 2026 un proceso de mirada hacia adentro, no es un revisionismo ni mucho menos, una mirada hacia adentro para decir, bueno, esto que tenemos, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo los estudiantes tienen una mejor formación? Fernando, el senador Robert Silva, que convoca al ministro de Educación al Parlamento el próximo 18, ha señalado que hay una desarticulación, que la UTU va por un lado, que primaria va por el otro, que secundaria va por el otro, que UTU resolvió no generar cambios, que sí los resolvió secundaria, que hay una desarticulación y a la vez hace en particular una crítica vinculada con los centros María Spínola. Dice, se han desarticulado por lo menos en UTU varios centros María Spínola y eso es muy grave lo que están haciendo. Bien, a ver, los centros María Spínola, para que todos tengamos una misma mirada de lo que estamos hablando, son centros educativos, liceos y UTUs, que lo que hace es ampliar el tiempo educativo. O sea, los estudiantes entran a las 8 de la mañana, salen a las 3 de la tarde, 4. Tanto los liceos como las UTUs contaban con los liceos con liceo de tiempo extendido, liceo con ampliación del tiempo. UTU contaba del año 2006 con los centros educativos asociados, son centros que están que tienen esta posibilidad de que los estudiantes van de mañana, almuerzan, se quedan de tarde.
Lo que hizo la administración anterior fue tomar todos estos centros, ampliar algunos centros, eso sin duda, ponerle un nombre, Centros María Spínola, pero generó a la interna del sistema una situación de injusticia, porque nosotros teníamos, voy a contar un caso específico, en la zona de Carrasco, un centro María Spínola, que era un centro de estos que ya tenía UTU, Centro Educativo Asociado, que ya tenía ampliación del tiempo, al que le cargó recursos, más coordinadores, más horas extracurriculares. A 10 cuadras, otro centro que no tenía estos mismos recursos. ¿Por qué? Bueno, habrá sido por una decisión presupuestal. Lo que nosotros intentamos hacer este primer año es decir, bueno, intentemos que todos los centros que tienen ampliación del tiempo educativo tengan los mismos recursos para desarrollar su propuesta. ¿Por qué en un centro que está a 10 cuadras de distancia, que tienen la misma propuesta educativa, uno tienen coordinadores, les llegan más recursos, les llegan más horas extracurriculares para los estudiantes y el otro tiene que ir viendo de qué manera hace para cubrir que la propuesta llegue hasta las 3 de la tarde, tiene solamente un encargado de centro, no tiene coordinadores para el desarrollo de actividades? Como tenemos limitaciones presupuestales, una propuesta que hizo UTU inicial fue, si tenemos 30 centros María Spínola, distribuyamos los recursos para que haya 55 centros que tengan los mismos recursos, digamos, de alguna manera distribuir los recursos, que de nada se trataba de desarticular, porque no venimos con una idea de revisionismo, ni mucho menos. Lo que al final se decidió fue que los centros María Spínola siguieran funcionando, por eso ahí tal vez al senador Robert Silva le falta un poco de información, porque los centros María Spínola van a seguir funcionando como estaban, y los centros educativos asociados de UTU van a tener más recursos a través de un reordenamiento que hicimos. Lo que sí sucede es, en UTU, más de la mitad de las figuras de los centros María Spínola era por designación directa. O sea, no cuestionamos el profesionalismo, ni mucho menos de las personas, eran por designación directa. La decisión que tomó UTU, y lo estamos procesando, es todas las funciones que se desarrollan en los centros es a través de un llamado. O sea, como es en toda la administración pública, donde hacemos llamados, las personas se presentan y de alguna manera su perfil está asociado a un llamado público que hacemos. ¿Qué pasa con estas personas que ya habían sido designadas? ¿Tienen que barajar y dar de nuevo con respecto a esos cargos? No, se presentan a llamados, si tienen el perfil adecuado para ser coordinadores, van a seguir en sus funciones, pero digamos, la diferencia sí, que no es una desarticulación, sino que es esto también de alguna manera poner en orden. No podemos tener una propuesta educativa que queremos que crezca con más de la mitad de las personas que trabajan allí por una designación directa, que nosotros por lo menos no sabemos si su perfil es el adecuado y demás. Ahora lo que estamos haciendo es ordenar eso y tener coordinadores en todos los centros y figuras de acompañamiento que estén a través de un llamado público. Sabés que hace algunos meses el ex director nacional de educación, Gonzalo Baroni, hizo referencia a que en toda la educación media, no especificó en UTU, pero que muchos docentes de educación media no estaban titulados y que eso ejercía presión sobre la calidad educativa, lo que uno podría deducir que es natural el razonamiento. Yo quiero saber cuál es el porcentaje en UTU de docentes que no están titulados. El porcentaje en UTU de docentes no titulados como docentes es altísimo porque a nivel mundial la educación técnica, tecnológica, no tiene docentes titulados en las áreas técnicas y tecnológicas. Eso es una tendencia a nivel mundial. Lo que sí podemos decir es que los docentes de las áreas y asignaturas generales, también es un proceso de hace varios años, son la amplia mayoría titulados, o sea, los profesores de idioma español, de matemática, de historia, que también forman parte de la propuesta educativa de UTU, la amplia mayoría son titulados porque ha existido incentivos para la titulación, ha existido un tema de incentivar a que los docentes estén titulados o estén en proceso de formación para su titulación. En las áreas técnicas y tecnológicas, ¿cómo tenemos nosotros un docente titulado en biotecnología? ¿Cómo tenemos nosotros un docente titulado? Son titulados en su área específica. De todas maneras, este año nosotros estuvimos trabajando junto con secundaria, con formación en educación, con el propio CODICEN, en un plan que este año va a empezar a desarrollarse, que es un plan de titulación docente, que es reconocer la experiencia docente que tienen, acreditarla y darle un complemento formativo para que los docentes puedan estar titulados. A ese punto iba, porque hay un tema pedagógico
acerca de metodología pedagógica, que estaría bueno que, pues decís, bueno, está bien, no tengo un título de docente en biotecnología, pero sí hay pedagogos que pueden dar lineamientos. Entonces, capaz que el sistema, mientras se va mutando hacia una profesionalización del área docente, puede ir capacitando. Sí, sí, en eso desde el 2012 la UTU tiene un área de formación permanente, que en su momento estuvo regionalizada, ahora tiene una oficina a nivel central, que trabaja en eso, en cómo los docentes que no tienen formación específica en la tarea docente, se los acompaña, se le dan módulos Pero no es formativos. obligatorio participar de ese módulo para dar clases. No es obligatorio. ¿Cómo está haciendo la articulación a nivel del sistema educativo? Por esto que un poco planteaba Robert Silva, que él señalaba que cada subsistema va por distintos lados. ¿Hay una articulación secundaria, primaria, UTU, incluso la Universidad de la República? Sí, mira, sí existe. El CODICEN se reúne todos los martes con todo el CODICEN y con cada uno de los directores generales. Ahí se articulan las principales políticas educativas. A nivel de los subsistemas, las decisiones que se tomaron de algún ajuste que es mínimo en el tema curricular del ciclo básico, de lo que era el ciclo básico, que ahora es EBI, Educación Básica Integrada, también se acordaron en un ámbito con secundaria. A nivel terciario, una vez por mes se reúnen el decano de la universidad, la rectora de la UTEC, la directora general de UTU, el presidente del Consejo de Formación y Educación, con CODICEN, para ver políticas de educación terciaria de manera integrada. O sea, articulación existe. Después la articulación, traducirla a veces en acciones concretas que se vean articuladas, lleva su tiempo, lleva su proceso, pero sin lugar a dudas que en esta administración hay una voluntad de articular tanto en educación media como en terciaria de una manera sostenida y sistemática. Fernando, nos quedan 3 minutos nada más, Sí. pero quiero hablar también de los cursos y las carreras que ustedes habilitaron ahora, más de 600 cursos y carreras a través de vía online. Sí. Bueno, contanos cómo se accede a eso, quiénes son las personas, el público objetivo, en fin. Bien, ahí nosotros en UTU estamos ahora en un momento de inscripciones en febrero. Tenemos 2 vías de inscripción. Por un lado tenemos la inscripción para los cursos de educación media, lo que era antes el ciclo básico y los bachilleratos. Sí. Eso se ingresa a la página de UTU, allí se pueden agendarse para ir al centro educativo a inscribirse. Y después sí, en educación terciaria tenemos más de 80 carreras diversificadas, estamos presentes en todo el país, estamos presentes en pequeñas localidades del país. Este año estamos iniciando el tecnólogo en biotecnología en el INIA de Las Piedras, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. El curso va a estar instalado ahí de biotecnología. En UTU tiene la característica de que no solamente está presente con propuesta terciaria en las capitales departamentales del país, sino que donde hay una UTU en pequeñas localidades, ahí también intentamos que haya propuestas terciarias para que la población pueda llegar. Y ahí estamos con una inscripción, una preinscripción online, o sea, se entra a la página de UTU, ahí se le van a ingresar a carreras y se le despliega un mapa, cliqueando en el departamento, les aparecen todas las carreras que tienen cupos disponibles todavía, se inicia un proceso de preinscripción que ahí te va llevando. Nosotros aspiramos en educación terciaria, hoy tenemos unos 17, casi 18.000 estudiantes, habilitamos 60 cursos nuevos, por eso digo que si bien hay una limitación presupuestal, también hay un ordenamiento de lo que teníamos que nos permiten decir, abrimos 60 cursos, 60 grupos nuevos a nivel del país, aspiramos a tener casi 2.000 estudiantes nuevos en educación terciaria. Esas propuestas están concentradas sobre todo en el interior y también tenemos algunas carreras que son muy demandadas. Ciberseguridad. Y biotecnología. Y biotecnología, audiovisual. Bueno, son carreras que, por más que abrimos, diseño gráfico, son carreras, por más que abrimos, nos queda una lista de espera que tenemos que ver cómo seguimos trabajando para que esté más disponible, que los estudiantes que quieren hacer sus carreras terciarias en UTU lo puedan hacer, digamos, lo mejor posible y también teniendo cupos disponibles para ellos. Un gusto conversar contigo, Fernando. Bueno, gracias por haber venido.